Buenas tardes compañeros y profesor. El grupo de nosotros hablará hoy un poco acerca de los ideales del Renacimiento. Primero quiero disculparme ya que no pude asistir hoy a esta importante lección debido a que hoy es uno de los días más felices de mi vida. En estos momentos estoy en mi graduación y por ende opté por grabar mi parte. Les pido disculpas antemano, pero trataremos de hacer una muy bonita presentación, mis compañeros y yo. Bueno, como les decía anteriormente, vamos a centrarnos esta vez en los ideales pedagógicos del Renacimiento, pedagogía, ciencia de la educación. Los integrantes del grupo somos, primeramente Christopher Joseph Flores Barrantes, el compañero Jorge Elizondo Agüero y mi persona Magnus Bastos Torrentes. Seguidamente, como una pequeña introducción, se hará un recorrido sobre los principales gestores de la educación durante la etapa del Renacimiento, así como de sus principales ideales y postulados, haciendo hincapié en los autores más destacados y para una mayor comprensión del contexto en que se desarrolla el Renacimiento, es importante tener los siguientes aspectos en cuenta. El Renacimiento se unió en algunos factores más generales de la evolución histórica, las navegaciones del siglo XIV, que dieron origen al capitalismo comercial, el invento de la imprenta de Gutenberg, la emigración de los sabios bizantinos que emigraron en su mayoría para Italia, el invento de la brújula que cambió los parámetros de la navegación, la educación renacentista preparó la formación del hombre burgués, por ello esa educación no llegaría a las masas, se caracterizaba por el elitismo, el aristocratismo y por el individualismo liberal. Seguido vamos a hablar sobre los ideales pedagógicos del renacentismo, del renacimiento, disculpen. Dice que fue una nueva etapa de la cultura humana. El renacimiento representa una nueva etapa de la cultura humana. Su ruptura con la Edad Media fue gradual, pero dio por resultado una nueva visión del mundo. Los estudios del Renacimiento afirman que se debía gozar plenamente de la vida. La clase media dice que durante el Renacimiento la clase media adquirió gran importancia. El nacionalismo y la glorificación de la riqueza se convirtieron en aspectos permanentes de la civilización europea. Las mujeres que habían ocupado durante la Edad Media un papel secundario ahora ocuparon un lugar prominente en la cultura, y algunas de ellas, como Margarita de Navarra, disculpen, que contribuyeran al progreso del saber también. En el arte vino a convertirse en el principal medio de interpretación. Los artistas como Da Vinci, famoso, ¿verdad?, por sus grandes obras, se convirtieron en guías de la sociedad. El cuerpo humano, considerado antes como la fuente del pecado, fue glorificado por los artistas y se convirtió en objeto de detallados estudios anatómicos. El hombre era el centro del universo, ahí es donde ya ocupamos a tener el primer lugar, ¿verdad? Ante todo, ya éramos un poco egocentristas, el ser humano como tal era el centro de todo, el centro del universo. E incluso una gran ofensa, ¿verdad? Por mucho tiempo fue con los postulados de Darwin, compararnos con los primates también. Fue algo que hasta hoy en día es muy chocante para muchos. Decir que somos los primates son primos cercanos de nosotros es algo que no aceptamos, ¿verdad? Ya teniendo mucha evidencia, ¿verdad? Como la biología molecular lo muestra, que compartimos casi el 99,2% del ADN con ellos, pero aún así nos creemos el centro. Esas postulaciones son muy rechazadas, no solo por personas con poco conocimiento, ¿verdad?, en ese ambiente como nosotros, sino hasta por científicos, porque reconocer, ¿verdad?, eso todavía a ellos no les apetece. Hombre gentil. En esta época nos encontramos con el
gentilhombre, ya que el caballero medieval era por lo común y letrado y le interesaba únicamente el deporte y la guerra. El gentil hombre del Renacimiento apreciaba la cultura, ya que el ideal de la época era desarrollar todos los aspectos del hombre y cultivar tanto las artes como las ciencias. Ya aquí es donde ya damos paso, ¿verdad?, a darle valor al humano, en realidad, a aceptar, ¿verdad?, que no solo de la aristocracia podía nutrirse de conocimiento, sino que ya también la clase media, la gente pobre también tenía esos gustos y quería conservar. Por ello fue que tiempo después se dieron grandes cambios, porque ya queríamos, ya queríamos todos un lugar. La realidad educativa. La realidad educativa en el Renacimiento no puede verse de manera fragmentada. Diversas ideas y prácticas propias de la Edad Media siguieron vigentes en el campo educativo y se modificaron lentamente. Nacimiento del mercado del siglo XV. Ha sido un hecho histórico fundacional de la estructura de la sociedad burguesa. Las formas de vida que se generaron por el desarrollo de nuevas formas de producción económica no se limitaron al ámbito de la economía. Estas trascendieron a todas las órdenes y sectores de la realidad, incluyendo la educación. Por ende fue que tiempo después en Europa más que todo se comenzaron a dar grandes cambios, ¿verdad? Porque ya la burguesía tenía ese lugar, ya la burguesía se sentía una clase más privilegiada, ¿verdad? No solo la aristocracia y los cleros, ya ellos se sentían parte de, y ellos al sentirse parte de, tiempo después, ¿verdad? Fueron ellos mismos los que armaron esa gran revolución años después. No quiero meterme en ese tema, pero años después eso fue lo que abrió las puertas a la Revolución Francesa, ya cuando ellos se sentían con derechos, ellos y la clase también, el proletariado. Podemos decir que todos esos progresos crearon un ilimitado espíritu de confianza en la habilidad del hombre. Por lo tanto, el Renacimiento fue en gran parte un periodo de optimismo. Era creencia de la época que ningún descubrimiento y ningún progreso científico se hallaban fuera del alcance del hombre. Ahora vamos a dar paso a hablar un poquito de los eruditos italianos. Hablemos primero de Petrarca. La cultura clásica era superior a la de su propia época. Dice así que Petrarca era uno de los principales eruditos que influyeron en el desarrollo del Renacimiento. Petrarca, defensor de los clásicos y exponentes en su poesía de ideales laicos, Petrarca sostenía que en muchos sentidos la cultura clásica era superior a la de su propia época. Se oponía además al sistema educacional que glorificaba el ascetismo y promovía, en cambio, el cultivo de las artes y las ciencias. Seguido vamos a hablar de Vittorino de la Feltre. Dice que exponía su concepto humanístico de la vida. Él fue un famoso erudito y un notable matemático de Mantua. Sus enseñanzas comprendían tanto introducción científica como humanidades y religión. En cada uno de estos campos, Vittorino de la Feltre exponía su concepto humanístico de la vida. Era un humanista cristiano, preceptor del príncipe de Mantua. Proponía una educación individualizada, el autogobierno de los alumnos y la emulación. Sin duda un adelanto para su época. Petrus Paulus Vergilius se distinguió en el campo de la literatura, que él considera como la materia básica de la programación del programa educacional. Y por último, Guarino da Verona fundó una escuela para enseñar religión. Dice que
fundó en Ferrera una escuela que era una academia preparatoria para enseñar religión, en el cual se mantenía un alto nivel literario. Bueno, compañeros, eso fue todo de mi parte. Espero haya sido un poquito de su agrado y se haya mantenido un poquito la comprensión. Seguidamente pasaremos con el próximo compañero. Me despido y antemano muchas gracias por estar aquí y poner atención.